¿Saben qué estoy recordando? Que cuando era pequeña, mi mamá los viernes por la tarde nos sentaba a mí y a mis dos hermanos alrededor de la mesa de la sala. La casa tenía un olor particular. Se sentía el olor a comida deliciosa. Todo estaba limpio y en orden, a esperar que se ocultara el sol para juntos recibir el Santo Sábado. Cantábamos una canción que decía así: 6 días para trabajar, el séptimo es de Cristo. La cantaste conmigo, ¿verdad? Si tienes tantos años como yo en la iglesia, puedes recordar esos momentos hermosos que viviste en familia. Gusto saludarte, Luis Helen González, desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Recuerda, estamos estudiando este maravilloso libro, El Plan de Dios, su mayor regalo, junto a la Biblia, palabra de Dios, palabra viva, el texto base para que podamos comprender y analizar cada tema que nos indica el plan de Dios, su mayor regalo. Ven, acompáñame. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Conflicto de los siglos, página 658. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Levítico 26:2. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Querida hermandad, ¿crees tú que se ha perdido ese culto de adoración para recibir el santo sábado de Dios, el Sabbat, como indica su palabra? Durante este episodio vamos a estudiar la lección número 14, el descanso del Señor. Te voy a leer lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo está en aflicción, el mundo está lleno de problemas, el mundo que no conoce el mensaje de salvación cree que hay un día para adorar a Dios, pero adoro cualquiera. Total, lo importante es adorar al Señor. Vamos a estudiar a la luz de la Biblia lo que ésta nos enseña del descanso del Señor. Mediante el estudio de la palabra de Dios, hemos comprendido que venir a Cristo por medio del bautismo nos hace descansar de tratar de ser buenos, de tratar de manejar el carro de nuestras vidas. Nos hace entrar en el reposo de la salvación, donde no son mis obras las que cuentan, sino la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. La Biblia nos da sentido de propósito. Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La Biblia entonces nos enseña que adoramos a Dios porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Salmo 100, versos 2 y 3. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis
4, versos 10 al 11. Mi hermano, mi hermana, el cuarto mandamiento de la ley de Dios es una llave. El llamado a la adoración semanal es el cuarto mandamiento del código moral de Dios. Acuérdate del día sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios. Dado que los 10 mandamientos señalan el pecado, como nos dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios, palabra viva. En ella encontramos respuestas y dirección en nuestra vida diaria. Cuando una persona entonces descarta el sábado, rechaza la ley de Dios, pierde el discernimiento moral y nunca llega a entender el Evangelio, ya que el propósito fundamental del Evangelio es librarnos del pecado. La ley de Dios enfatiza Éxodo capítulo 20, versos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ven, repítelo conmigo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Qué más dice? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó por tanto el día séptimo. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sabes, este es un texto bíblico que deberíamos estudiar todas las semanas en familia, recalcar la importancia de este día. En la Biblia aparece un hecho bastante interesante en el libro de Números. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, escucha esto, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Versos 32 y 36 del capítulo 15 del libro de Números. Dios le da una gran importancia a la observancia del sábado, al punto de condenar a un hombre que lo había quebrantado. Ahora bien, la pregunta que puede estar surgiendo en tu mente en este momento es, si en Israel Dios había establecido la forma de uno arrepentirse y obtener perdón, ¿por qué la severidad de este castigo? Analicemos 2 versos anteriores de la historia para poder entender el contexto. Como discípulo de Cristo, debes comprender que no te puedes limitar solo a un texto. Debes leer el contexto cuando existen dudas y cuando no también, para que todo quede mucho más claro. Leo Números 15, versos 30 y 31. Contexto. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Lamentablemente, el tema del sábado se ha convertido en un tema controversial o legalista. Muchos cristianos creen que pertenece al antiguo pacto. La palabra de Dios te va a mostrar
que no está en acuerdo con esa teoría. Te voy a mencionar algunos puntos esenciales para que tú luego, junto con la Biblia, tu Biblia y el libro El Plan de Dios, su mayor regalo, puedas descubrir lo que Dios quiere realmente decir a través de su palabra. A través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos indica que el sábado fue creado para el hombre. No le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. No le pertenece a los judíos, le pertenece a Dios. Éxodo 31:13 nos dice: ciertamente guardarán mis sábados. Dios instruyó al pueblo de Israel acerca de qué día deberían guardar. Y como la Biblia se explica a sí misma en Isaías capítulo 56, verso 2, nos menciona que el que haga esto, miren lo que les va a suceder. Léelo, subráyalo en tu Biblia, apréndetelo de memoria. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo el mal. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13, Dios llama al sábado mi día santo y nos extiende una invitación a no profanarlo, a no pisotearlo en los negocios que tenemos en nuestro día a día, sino a que tomemos tiempo para honrarle, para glorificarle, para hacer su voluntad. Y con esta condición hay una bendición. En el verso 14 dice que quienes hagamos esto, Él nos va a colocar en las alturas. Uno de los puntos principales en la lección número 14 del Plan de Dios, su mayor regalo, es que puedas descubrir a través de la Biblia lo que significa el reposo con la palabra Sabbat. En la versión Reina Valera del 60 se utiliza la palabra reposó en relación a lo que Dios hizo el séptimo día al concluir su obra de creación. En hebreo se utilizan al menos 3 palabras con connotaciones distintas. Veamos. Génesis 2 del 1 al 3 aparece la primera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó, Sabbat, el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, Sabbat, de toda la obra que había hecho en la creación. Número 1, reposó, Sabbat, es decir, desistir del esfuerzo. Su traducción más precisa es cesar la tarea o la actividad. La palabra número 2 podemos estudiarla a través de Éxodo 31 del 16 al 17, donde menciona: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, Sabbat, reposó. Allí encontramos la palabra en hebreo nabás. Número 2, reposó. Nabás es recuperarse, revitalizarse, una especie de antropomorfismo, es decir, aplicarle a Dios un comportamiento humano, y su traducción más precisa es tomarse un respiro. Y la tercera palabra en hebreo la vamos a estudiar mediante estos textos de Éxodo 20 del 8 al 11. Te acordarás el día de reposo para santificarlo. 6 días obrarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado al Señor tu Dios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
Nuac, en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. La tercera palabra es Nuá, para reposó. Es reposar, descansar. Se aplica también como un descanso o celebración de alegría, que lo podrás encontrar en Esther capítulo 9, verso 17. Nos dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron Nuá en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y alegría. Y Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, Nuá, y dará alegría a tu alma. Nuá entonces produce un reposo de celebración del sábado. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo para recibir adoración. La Biblia enseña que la presencia de Dios nos da reposo. Éxodo 33:14, y él, Dios, dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, Nuá. Entonces, encontramos 3 palabras en hebreo relacionadas con el reposo de Dios, el sábado. Sabat, cesar o parar la tarea. Nabas, tomar un respiro, refrescarse. Número 3, Nuá, descansar, reposo de alegría. Marcos capítulo 2, verso 27 nos refiere que el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, para la humanidad. A este reposo se le dio una aplicación universal desde el momento en que Dios crea a Adán y a Eva. ¿Sabías un dato bastante importante que vas a encontrar allí en la palabra de Dios? Es que Dios crea a Adán y a Eva el 6º día. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, queriendo decir que fue el primer día de la vida de Adán, el último día de Dios, de su reposo, de todo lo que había hecho, que era bueno, que era agradable, que era perfecto, y que toda la obra planificada había sido totalmente terminada, y se regocijó en ese día. Y esto tiene una connotación a nivel de mayordomía. El primer día en la vida de Adán fue el día de adoración a Dios. Tomemos en cuenta que primero debemos colocar a Dios en nuestras vidas día a día. Observemos el día de reposo desde la perspectiva de Dios. Él trabajó 6 días y descansó el 7º día. Desde la perspectiva del hombre, Adán y Eva descansaron en el sábado de Dios al inicio de la semana, adorando al Creador. Este orden es relevante al considerar el sábado en el contexto de la redención. Isaías capítulo 66, versos 22 al 23 nos dice que de mes en mes, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorarle. Yo quiero estar presente adorando a nuestro Dios en la Canaán celestial. ¿Y tú? Estudia este tema con calma, profundiza en cada texto bíblico que aparece allí en la guía. Ora y pídele al Señor que te dé palabras para aprender a comunicar palabra y mensaje de salvación para aquellas personas que tanto necesitan escucharlo. Se despide en esta oportunidad Luis Helen González, una sierva del Señor. Conéctate con Dios a través del estudio de la palabra. Esto es la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental y su plan de estudio con el libro El Plan de Dios, su mayor regalo, teniendo como base la palabra de Dios.